Iglesia, esa canción, mientras estaba antes de venir a este lugar, decía de apropiarnos de esa canción, de esa adoración, porque tiene que ver, ¿sí? Si ustedes se fijan bien lo que dice, somos templo del Espíritu Santo, pero dentro de nosotros es como el templo ese que estaban, ¿sí?, los fariseos, y Jesús tuvo que ir a voltear las mesas porque no estaban haciendo la adoración, estaban haciendo ventas de cualquier cosa y poniendo idolatría. Eso es lo que hay a veces en nuestro corazón, ¿sí? Y como dice David, examíname, oh Dios. Cuando un corazón es rendido al Espíritu Santo, es donde nosotros podemos decirle, Señor, examina. Cuando uno dice examina mi corazón, es porque nosotros nos apropiamos, ¿sí?, de lo que está en el corazón y está regido por nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Amén. Así que esa canción yo creo que va a ser para cuando hagamos alguna campaña, va a ser para cuando nos movamos en algún ambiente como congregación. Yo creo que va a ser nuestra canción, ¿sí? Amén. ¿Les parece? A mí me parece. Voltea las mesas que hay dentro de mi corazón que no son para tu agrado. Amén. Tomen asiento. Bienvenidos a este lugar. Las personas que están por primera vez, espero que el Espíritu Santo, ¿sí?, pueda hacer sentirse en su corazón, que hayan venido dispuestos a recibir del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre está dispuesto, pero nosotros somos los que ponemos la disposición, la entrega para venir a este lugar y poder recibir de Él, y seguramente Él tiene algo poderoso para ti. Amén. ¿Sí? Hoy no predica el pastor, predica la pastora, así que vamos a recibirla con un aplauso, así como recibimos a todos los que predican. Hoy le tocó a ella. Bueno, el aplauso es para el Señor, no es para mí, ¿sí? Así que tiene que ser mucho más fuerte. Soy una servidora y es lo que me corresponde hacer, ¿sí? Vamos a empezar primeramente con media reflexión o como quieran llamarla, ¿no es cierto?, antes de empezar con la palabra. Y yo en la madrugada hablando con el Señor, orando, y por situaciones que muchas veces vamos pasando con la iglesia, nosotros como pastores también tenemos situaciones, ¿sí? Entonces yo decía, ¿por qué muchas veces tus hijos, tus hijas, tu pueblo, Señor, muchas veces nos fijamos en algunas personas que parecen caminar continuamente en victoria, más victoria? Y muchas veces yo creo que no solamente a mí, sino se nos han pasado por la mente, yo hago esto, yo hago aquello, y nada. Y el Señor me bendice, por ahí no me bendice. Y algunas veces nos hemos preguntado eso, ¿sí? ¿Por qué otras personas, otros hermanos son bendecidos y yo estoy ahí bien, un día mal, un día bien? Pero no pasa solamente por la bendición del Señor, ¿sí? Y entonces muchas veces son personas que siguen luchando, ¿sí?, las mismas batallas día a día, año tras año, meses tras meses más meses, ¿sí? Y no es porque Dios los ame más, sino tampoco porque tengan un don especial o porque se fija la mirada más en esas personas que están siendo bendecidas, a nosotros que por ahí no recibimos esa bendición. No es así, pero nosotros en esos momentos lo pensamos, ¿sí? Aparte pensamos también, ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Para qué estoy yendo a la iglesia?
¿Cuál es el propósito mío? ¿Cuál es el don? Todos tenemos un don, todos tenemos un propósito. Si bien vas a ver en un hermano, sí, ya está el don en él, se nota, pero pasa por nosotros, pasa de la entrega que tengamos nosotros, en lo que nosotros nos fijemos, en lo que Dios nos pone, en lo que más nos gusta hacer, y Dios nos va direccionando. Todos tenemos un don. Dios no deja a nadie sin don y sin propósito, ¿sí? Y yo buscaba y miraba, y a lo que me llevó, que hay dos palabras que parecen iguales, pero no son iguales. Y empecé a profundizar en esto, ¿sí? Porque yo digo, vivir en el Espíritu y caminar en el Espíritu, dije yo, pero es una cosa vivir en el Espíritu y otra cosa es caminar en el Espíritu. Y son diferentes, aunque las veamos parecidas, aunque parezcan iguales, quizás muchas veces no lo entendimos, o no se nos reveló, o no indagamos. Pero yo dije, qué bueno esto, Señor, porque a mí me tocaba. Esta prédica, cada cosa, cada palabra me fue llevando y tocando primeramente a mi vida y me hacía ahí como doler un poco, pero era la realidad de lo que Dios estaba queriendo hablar a mi vida y a su pueblo. Entonces yo decía, caminar en el Espíritu, y la otra, vivir en el Espíritu, ¿sí? Cosas diferentes, porque muchas veces, volvamos hacia atrás. Un ejemplo, cuando el primer día que recibimos al Señor en nuestro corazón, lo recibimos, sí, por fe, por creer en Él, ¿no es cierto? Y entonces ahí es porque nosotros necesitamos en ese momento de Él, y es una puerta es una esperanza que necesitamos en ese momento, y lo recibimos por creer y tener esa fe que Él puede cambiar nuestra vida. Amén. Pero entonces, si entendemos esto, iglesia, y el que lo entendió, lo felicito, ¿sí? Pero que se nos revele esto, porque esto nos va a activar a otro nivel, a otra vida espiritual, a otra identidad, ¿sí? Y autoridad, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto que nos va a activar a todo esto? Porque el enemigo no le favorece que se nos revele esto a nosotros, ¿sí? Para él es mejor que todo lo que no se nos revele y esté oculto, a él le beneficia. A él le beneficia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está esto y nosotros se nos revela, ¿sí? Esto que está oculto, si ya lo sabes, como dije recién, y si no se nos revela, vivimos en una religiosidad. Y en este tiempo, iglesia, varios que están entrando en la religiosidad. Uno lo palpa, uno lo ve. La religiosidad es cómoda. La religiosidad no nos lleva a nada. Vamos a dar el remedio, pero no lo vamos a tomar. Entonces ahí es donde tenemos que estar atentos a no volvernos religiosos, ¿sí? Entonces, ¿esto qué pasa? Sabemos que tenemos que saber que hay algo más de Dios. Nosotros como hijos, como pueblo de Dios, tenemos que saber que hay algo más en Dios. No nos podemos detener. No nos podemos detener y decir conformarnos, sería la palabra. No nos podemos conformar, porque Dios tiene grandes cosas y haremos cosas mayores que Él, dice la palabra, ¿sí? Entonces, podemos orar, podemos ayunar, podemos estar sirviendo, pero aún sentimos vacíos.
podemos estar frustrados, y que no nos da esa paz que realmente tenemos que tener. Y también toda esa frustración y todo el negativismo que tenemos, porque estamos negativos cuando estamos así, Dios nos puede abrir las puertas que estaban cerradas por años. Entonces, es ahí donde Dios nos quiere hablar, ¿sí? Nos tiene que abrir esas puertas, pero primeramente tenemos que tener un cambio de pensamientos. A veces muchas puertas están cerradas por la forma que nos sentimos, hermano. Así nos sentimos muchas veces. Y en Gálatas 5:25 dice, lo puse en dos versiones. Dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Y en la otra versión dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vivir y caminar, como dije, son dos diferentes niveles con Dios. Son totalmente distintos. Como dije, si aceptamos a Cristo, ¿sí?, el Espíritu Santo viene a vivir dentro mío, dentro de ustedes. Eso ya todos lo saben, pero es bueno recordarlo. Y también para el que no lo sabe, que es nuevo. Pero dice sao, en griego no sabe qué significa vivir o llevar una vida tanto terrenal como espiritual. En realidad la que produce en el momento esa fe, ese creer en Él, ¿no es cierto?, en ese momento, en ese Dios vivo que nos puede ayudar, que nos puede sacar. Pero tenemos que entender que Él habita dentro del creyente, dentro de su Hijo, el que lo recibe, ¿sí?, el que creyó. Pero tenemos también que entender que Él se tiene que activar en esos momentos, porque Él es el que nos consuela, el que nos contiene. Y también está la otra palabra en griego, estoicheo. Significa caminar en línea, marchar en fila o proceder en un orden, una conducta ordenada, alineada a la fe. Caminar en el Espíritu es moverse en cada movimiento que hacemos como hijos de Dios todo el tiempo, en una dirección que va a ser específica. Y esto va a ser movernos cada día, hermanos, cada día. ¿Cómo nos estamos moviendo en este tiempo? Y a veces podemos recibir, como dijimos, al Espíritu Santo, sabemos que Él mora dentro nuestro, pero no estamos caminando en el Espíritu, que es totalmente diferente. Estamos caminando a nuestra manera, a nuestra forma, como se nos da la gana, ¿sí?, no a la voluntad de Él. Entonces, ¿qué pasa? Como dijimos, cuando no caminamos en el Espíritu, ¿sí?, como Él nos manda, ¿qué pasa? Es una decisión de usted y una decisión mía. Él no nos va a obligar. La decisión es de cada uno. La determinación de seguirlo y caminar con Él es nuestra. Amén. No es momentánea y me olvido. Es una decisión práctica de todos los días. Hacer lo que el Espíritu nos está diciendo, mandando. Pero, ¿qué pasa cuando no escuchamos al Espíritu y caminamos a nuestra manera? Ahí vamos a actuar en la carne. ¿Por qué? Porque no estamos consultando la dirección muchas veces antes de actuar. Y esto me tocó a mí
porque muchas veces actuamos sin consultarle a Él. Y así nos pasa muchas veces. O queremos responder antes en vez de decir, Señor, ¿qué hago? Para que Él nos dé esa respuesta exacta. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nos adelantamos, largamos la boca enseguida. Y esto a mí me tocó. Porque muchas veces ni pensamos lo que vamos a decir. Suelto. La suelto. ¿Sí? Y me tocó. Entonces es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Porque con el Espíritu no se negocia. Con Dios no lo podemos negociar, hermano. No podemos negociar con Él. Si Él te dice A, es A. Si te dice B, es B. Pero nosotros, bueno, Señor, una mentirita nomás. No negociando. Pero lo negociamos, ¿o no? Negociamos con Él. Bueno, no, vamos a decir esta mentirita. Y al fin y al cabo es mentira. Sí, otra vez dice, bueno, es una mentirita piadosa. Mentira chiquita y grande son iguales. ¿Sí? Entonces, ahí donde tenemos que nuestra carnecita tiene que sujetarse al Espíritu. Entonces no debemos negociar. Y nuestra decisión que tomemos, la decisión que tomemos, es la que va a producir frutos en nuestra vida o no va a producir nada, va a saltar la carne, como dice en Gálatas. ¿Sí? Los frutos del Espíritu y la obra de la carne. Ahí tenemos para elegir. ¿Actuamos así o así? ¿Sí? ¿Y esto qué nos va a afectar como creyente internamente? Tenemos todo, porque Él mora dentro nuestro. Tenemos todo, que si a Él le preguntamos, le consultamos, Él nos va a ayudar, nos va a direccionar. Pero muchas veces dejamos que la carne fluya. Y hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Pero tenemos que reconocer que este es el tiempo que debemos caminar con Dios, que debemos caminar en el Espíritu. Debemos obedecer, tratar, porque no es fácil que salimos de acá y ya está listo mágico. No, es día a día. Es día a día, momento a momento, creo que es minuto a minuto. Entonces Él nos manda a caminar físicamente, paso a paso, con práctica, con atención. Él nos va a ayudar a tener esa atención, cuidado. Primero sí nos va a costar. ¿A quién no nos va a costar? ¿A quién no le va a costar? A todos. Pero es una práctica diaria que en su momento después ya no nos va a costar. Va a ser algo natural. Porque vamos a caminar con Él. Pero cuando está entre la carne y el Espíritu y tironeamos, nos va a costar. Cuando querés hacer tu voluntad, quiero hacer mi voluntad, nos va a costar. Porque no es fácil. Tenemos una vida llena que venimos tantos años con tantas cosas de cuando somos chicos. Malos hábitos. Y esos malos hábitos cuesta dejarlos. Porque es lo que aprendimos, lo que nos enseñaron, lo que la vida nos dio, lo que la vida, los golpes de la vida. Las desilusiones, separaciones, pérdidas, lo que quiera llamarlo. Entonces tenemos que ver qué vamos a hacer. Pero eso después se va a convertir en algo normal y empezar a descansar en Él. Si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, ¿sí? Esos pasos, esos caminos van a ser seguros para nuestra vida. Como dije, podemos tener una vida en el Espíritu, pero muchas veces estamos derrotados por no caminar en el Espíritu. Podemos conocer la Biblia, toda la Biblia, la palabra de que pida, pero sin experimentar la transformación
o si no, no querer la transformación también. Está en eso también. Hago lo que quiero, nadie me manda, nadie me dice. ¿Sí? Sin experimentar esa transformación que viene de Él. Asistir a la iglesia, venís, te sentás, te vas de la misma manera, porque no estás expectante qué palabra tiene fresca para nuestras vidas. Cuestionamos, estás viendo todo lo que se hace mal y no la palabra. Estamos mirando a ver si el hermano hace esto, aquello, todo. Pero no venimos expectantes a ver qué tiene Dios para nuestra vida, en qué puedo cambiar. Una palabra que te lleves de cada prédica tiene que cambiar nuestra vida, porque es la palabra en la que nos direcciona. Pero cuestionamos, ¿sí? Y sí, esa es la parte que cuesta, hermano. A mí me cuesta, porque estoy mirando todo y por eso, que se hicieron, que no hicieron, si se cayó, si está la zapatilla, la danzora ahí. pasa, ¿sí? Pero bueno, y vieron que a veces tenemos ese ojo que ve todo así, no sé cómo es que se llama, cuando es todo, para ese tengo yo, hermano. Y ves todo, y ves, Señor, ¿por qué tengo que ver lo que? Ay, Señor. No sé, a veces te van a ver con dos, como los caballos, así, frente. ¿Sí? Porque eso también nos hace mal, O escuchamos palabras que no nos edifican, ¿sí? O vienen a pesar la palabra. A ver si el pastor se equivocó. Sí. Yo mismo, pero te fue. Y es que está mal. Y yo soy una que por ahí, amor, se te fue la... Pero bueno, somos humanos, ¿no? Pero bueno, esas cositas que tenemos que ir cambiando, mucho para cambiar. Yo tengo muchísimo para cambiar, Y muchas veces pensamos que Dios nos abandonó porque aquel hermano está más bendecido que aquel, mira. Pero quizás ese hermano está caminando en el Espíritu con el Señor. Entonces debemos aprender a caminar en el Espíritu. Y en Marcos 10:46 dice, voy a leer rapidito la historia porque ya la saben, pero bueno. Jesús y el ciego Bartimeo. Jesús y sus discípulos pasaron por la ciudad de Jericó y al salir de allí mucha gente lo siguió junto al camino. Fíjese, él estaba sentado pidiendo limosna junto al camino. Se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba pasando por allí, empezó a gritar: ¡Jesús, tú eres el Mesías! ¡Ten compasión de mí! ¡Ayúdame! La gente comenzó a reprender al ciego para que se callara, pero él gritaba con más fuerza todavía: ¡Señor, tú eres el Mesías! ¡Ten compasión de mí y ayúdame! Entonces Jesús se detuvo y dijo: ¡Llámenlo! La gente llamó al ciego y le dijo: no tengas miedo, ven que Jesús te llama. El ciego tiró su manto y de un salto se puso de pies y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: ¿qué quieres que hagas por ti? El ciego le respondió: Maestro, haz que pueda yo ver de nuevo. Jesús le dijo: puedes irte, estás sano porque confiaste en Dios. En ese momento el ciego pudo ver de nuevo y siguió a Jesús por el camino. Fíjense que él estaba al costado del camino, ¿sí? Pero también dice que cuando Jesús lo llama, ¿sí?, él se despoja
1 dice de su capa, ¿sí? Él se despoja de todo lo que él tenía, ¿sí? De la condición vendría a ser en ese momento, de todo lo que él llevaba. Así, ¿cuántas veces tenemos que despojarnos de lo que traemos? Porque el Señor quiere hacer algo grande en nosotros, pero esos son los estorbos que no nos dejan que el Señor nos bendiga muchas veces. ¿Por qué? Porque Él tiró su capa, esa capa que lo identificaba. Ahora, nosotros también tenemos capa que venimos de años. ¿Qué es lo que te está identificando? ¿Qué es lo que tenemos que tirar? ¿Qué es lo que tenemos que despojarnos? Porque todos tenemos que despojarnos de algo. Todos tenemos áreas que cambiar. Sí, pero Él activó, sacó, dejó, y fue el llamado de Jesús. Pero dice que Jesús también después le dijo, vete, porque creíste en Dios. ¿Pero qué hizo Él? ¿Se fue? No se fue. Agradecido, Él se fue y lo siguió en el camino. Y muchas veces hacemos así. Recibimos la bendición, recibimos la sanidad, recibimos todo lo que queremos, y después ¿lo seguimos realmente a Dios? ¿Seguimos su estatuto? ¿Seguimos, obedecemos su palabra? ¿Intentamos, aunque sea, hacer la voluntad de Él? Pero Él, agradecido, estaba junto al camino con una condición de ceguera, enfermo, pidiendo limosna. Pero él escuchó que Jesús estaba ahí y que podía sanarlo. Creyó, tuvo esa fe, tenía esa esperanza, pero también estaba cansado de esa condición. Estaba cansado de esa condición y entonces despojó, se tiró el manto, su capa, y pidió la ayuda a Jesús, porque pudo devolverle la vista, pero él agradecido lo siguió. Y hay varias personas en la Biblia que agradecidos después lo siguieron, como hay otros que se fueron. Y así está el pueblo de Dios. Está el que le agradece y le sirve y sigue por agradecimiento, por amor, le servimos, porque hubo un cambio en su vida, otra esperanza. Él cambió la condición de ciego a ver, cambió la condición de estar ahí tirado pidiendo limosna a seguir a Jesús, porque sabía que había algo mejor. Pero si en esta tarde no estamos haciendo solamente viviendo en el Espíritu, hermano, es tiempo, día, hoy, palabra, que se active el Espíritu Santo en nosotros. Para que Él nos dé esas verdades, para que esas verdades se nos hagan vida en nuestras vidas, para que Él pueda transformar nuestras vidas, que pueda guiar nuestro camino. Y porque muchas veces también hay poca manifestación del Espíritu en nuestra vida diaria. ¿Por qué? ¿Por qué? A veces pasamos ese tiempo que no hay manifestación de su Espíritu, que parece que estuviera, que no nos viera, que no se acordara de nosotros. Pero a veces son procesos que tenemos que pasar para que reaccionemos. En Gálatas 5:25 dice: si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu.
como dijimos hace rato, le creímos, pero tenemos que saber que hay algo más para nuestra vida. Nosotros ya pasamos de tiniebla a luz, hermano. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. La promesa, un momento glorioso que creo que todos lo habrán vivido hermoso, porque sentir la paz saca ese peso que traemos de nuestro pasado, de nuestra mala manera de vivir. Es un momento de esperanza, cuando traemos desesperanza, cuando vemos que ya nuestra vida no vale nada, que no sabemos cómo continuar, no sabemos cómo caminar, pero cuando caminamos con Él hay vida, hay esperanza, hay libertad. Dios nos da esa vida espiritual hermosa. Él viene a habitar cuando entendemos que Él viene a habitar en nosotros. Sí, que tenemos una posición en Cristo como hijos, nuestra identidad, una identidad eterna. ¡Qué amor Él con nosotros! Es una promesa para nosotros. En Romanos 8:16 dice: pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Se unen, ¿sí? Todos lo sabemos. Pero esto que leí recién no nos garantiza que estemos caminando con el Espíritu. Estamos viviendo en el Espíritu. El caminar es una determinación. El caminar es una decisión. El Espíritu Santo está permanentemente dentro nuestro, como Hijo de Dios. Pero es una decisión diaria, como yo les decía recién, una decisión. El rendirnos a Él, para que Él haga en nosotros, despojándote de todo lo que no te sirvió anteriormente en tu vida pasada. ¿Para qué? Traer encima y no despojarnos. Yo lo daba como un ejemplo, ¿no? A vos te regalan un auto 0 kilómetros. Vamos a agarrarlo, hagan así, che, no sé. Te regalan un auto 0 kilómetros, último modelo, carísimo, muy valioso, con toda la tecnología avanzada que pueda tener, ¿sí? No sé, velocidad crucero es lo que yo más o menos sé, después hay mucho más, pero bueno, hagan volar su imaginación. 4x4, como me dice mi esposo, 4x4. y ese auto es completísimo. Tiene todos los chiches, pero lo tenemos guardado. O usamos siempre lo mismo. Pero ¿qué pasa? Y otra persona igual. Tiene el mismo auto y le usa todo. Lo aprovecha a máximo. Así somos nosotros con el Espíritu Santo. Todos lo tenemos, pero no le damos ese potencial que puso en nosotros. Lo dejamos a media, o le preguntamos, le consultamos cuando nos conviene, pero cuando vos querés esto y Él te dice, no, ve por acá y agarra esto, y nosotros porfiados no, queremos eso. Entonces ahí, ese potencial lo dejamos, porque no nos gusta, y no es que no nos conviene, porque Él siempre nos va a direccionar a lo mejor, ¿sí? Él siempre nos va a direccionar para bien, y nos va a ir despojando, vamos a tener que ir despojándonos. Él no nos va a despojar, vamos a tener que despojarnos. Entonces,
Fíjese que las dos personas tienen lo mismo, todos tenemos lo mismo, pero unos somos bendecidos, otros no son bendecidos, y así. Pero por este tema. Por eso el Señor quiere que entendamos que vivir en el Espíritu y caminar en el Espíritu son dos cosas diferentes que nos llevan a otro nivel. Nos lleva a otro nivel de crecimiento. Son los pasos diarios que debemos tener. ¿Sí? Todos los días. Y según las decisiones que tomemos. Y ahí mismo nos va a ayudar los pensamientos, las reacciones. Porque si no, es como una vida bonita nomás. Una vida bonita nomás, ¿sí? Venimos a la iglesia, nos sentamos, nos levantamos, nos vamos hasta el próximo viernes, domingo. Un estilo de vida bonita, nada más. Pero, si nosotros lo activamos y vamos a vivir experiencias sobrenaturales con Él. Porque si no, van a venir derrota tras derrota. ¿Y qué pasa? Luchamos solos. Luchamos solos. ¿Y qué pasa también? Van a venir pecados que tenemos año tras año y no vamos a poder cambiar. Porque luchamos por nuestra propia fuerza. ¿Sí? Y no vamos a experimentar la transformación profunda, que esa transformación profunda se necesita. Para llegar a una transformación profunda es día a día tener, ¿sí? Tener esa comunión con Él. Gálatas 5:16. Y cuando no tenemos esa transformación o intentamos, no digamos, podemos decir, Dios nos abandonó, Dios no nos escucha. En Gálatas 5:16 dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos, ¿de qué? De la carne. Y acá dice, a ver, digo, andad en el Espíritu. No nos dice, tengan al Espíritu. Andad en el Espíritu. ¿Sí? Porque ya lo tenemos. Es el tema que no lo activamos. No lo activamos. Y muchas veces el Espíritu Santo está como esa vez el pábilo que apenas está ahí. Por gracia de Dios. Pero cuando lo activamos, sacamos un potencial. Él nos ayuda, nos dirige, nos aconseja, nos advierte de pecado, todo. Pero muchas veces lo tenemos ahí dormidito. Entonces necesitamos activarlo, porque el Espíritu Santo está morando en cada uno de nosotros, de los que estamos acá. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Cuando nosotros activamos el Espíritu Santo y le ayudamos, distinguimos su voz. Tenemos que aprender a conocer sería su voz. Entonces, y lo dejamos dirigir por Él, eso no nos va a dejar llevar más esos impulsos que muchas veces tenemos de nuestra naturaleza pecaminosa. Acá nos dice, los guíe, en este que les leí, o no les leí, no les leí, en Gálatas 5:16, bueno, si se los leí, lo van a escuchar hoy. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. No se va a olvidar entonces. Y acá nos dice que Él nos guíe
o sea, seguir lo que Él nos está diciendo, hacer su voluntad, su obediencia, dejando los impulsos y la mala manera de vivir, los malos hábitos, para que cuando dejamos los malos hábitos, Él nos lleva a la verdad. Si nosotros lo escuchamos, nos va a llevar a la verdad. Y entonces que todo lo que te esclaviza, lo que te esclavizó, va perdiendo fuerza en tu vida. Va perdiendo fuerza, porque vas a llevar a va a haber una mentira, pero ya vas a conocer la verdad. ¿Sí? Entonces eso va perdiendo fuerza en nuestras vidas. Todo lo que te ataba, todo lo que me ataba, ¿sí? Ya no va a tener tanto poder como tenía antes, cuando no entendemos muchas cosas. Y no es porque seamos más fuertes o porque estamos más fuertes, sino porque estamos obedeciendo al Espíritu Santo de Dios, caminando con Él, con ese Dios vivo, que Él tiene que tomar el control total de nuestras vidas, en nuestro caminar. ¿Por qué? Porque si no vamos a tomar decisiones equivocadas y después van a venir consecuencias y después nos vamos a lamentar. Entonces necesitamos de Él. ¿Para qué? Para no reaccionar también carnalmente, ¿sí? Para no caer siempre en lo mismo. Esos patrones de pecado que vienen por años quizás. Y decimos, ¿dónde estás, Dios? Ya no me escuchás. Eso es cuando estamos caminando con nuestras propias fuerzas. Y caminamos sin Él y sin su guía. Pero la persona que camina con Dios y buscamos permanentemente a Él, a la mañana nos levantamos, le entregamos el día, todo lo que tengamos que hacer en el día, y le dedicamos tiempo, vamos a aprender a escuchar la voz del Espíritu. Y tomamos esas decisiones agarrados de la mano de Él para no equivocarnos. Ya estoy terminando. Cuando vienen esos problemas, esas preocupaciones, esas tentaciones, ahí es donde tenemos que activar enseguida al Espíritu Santo. ¿Sí? Porque Él está para que podamos terminar ese día en paz, tranquilos, más allá de la circunstancia, debemos alinearnos con Él, ¿sí? Tampoco no ir ni adelante de Él, sino con Él, paso a paso. Nuestros planes ponerlos a Él en primer lugar. Y tampoco quedar atrás con miedos, ¿sí? Ni tampoco decir, bueno, le tengo miedo a esto, no sé cómo va a ser. No, Él nos va a llevar a la verdad, a lo que nos conviene, porque Él lo sabe. Tampoco hay muchos que tienen miedo a una nueva vida en Cristo. He escuchado muchísimo, dicen, no, porque he llegado a los caminos del Señor y todo me va mal. Todo me está saliendo mal. Pero cuando empezamos a crecer y el saber de que Él nos va a ir sacando todo lo que no nos conviene, pero después Él nos va a dar más, pero hay cosas que no nos convienen y nos va a ir sacando. Y entonces ahí donde nosotros decimos, ay no, llegué a los caminos del Señor y está todo mal. Me vuelvo atrás, me quedo sin congregar, estoy mejor así. Nunca vas a estar. Dios es Dios. Sin Dios no hacemos nada. Sin Dios no hacemos absolutamente nada. Entonces debemos caminar con la ayuda que ya tenemos, que ya poseemos. Y no es una vueltita nomás, no es una vueltita, ni una sola vez. Como quieran ustedes llamarlo, como ustedes quieran arreglarlo, no sé. Es un estilo de vida continuo, ¿sí? Es una decisión caminar, como caminaron los discípulos, ¿sí? Y no como multitud. No sé si habrá acá
acá está. Él decía Ainara. Sí, acá fíjense que ella va caminando de la mano y los otros van al costado. Van al costado. Y así caminamos muchas veces. Sin Él, sin Dios. Entonces su misericordia se renuevan cada mañana, cada momento. Vamos a fallar, 10.000 veces vamos a fallar. Es morir a nuestra vieja naturaleza, nuestros propios deseos, para que Cristo viva a través de nosotros. En Gálatas 2:20 dice, en realidad también yo he muerto en la cruz junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Es hermoso caminar en el Espíritu. Que tome todo nuestro control de nuestra vida. Simplemente vivir en el Espíritu y caminar con el Espíritu. Él muchas veces se debe, decía yo, se debe cansar de vernos derrotados, de vernos afligidos, de vernos desanimados. Se debe decir, no sé, ¿cuántas veces hemos dicho, y al final, ¿dónde está Dios? Y Él debe decir, aquí estoy, acá estoy. ¿Estás caminando a tu manera o a mi manera? ¿Con tu fuerza o con mi fuerza? ¿Qué decisión estás tomando? ¿La tuya o la que yo te estoy diciendo o guiando? ¿Con tu sabiduría o con lo que yo te hablo? ¿Con lo que yo te prometo en la palabra? Entonces debe decir, aprende a caminar en mí. Aprende a caminar en mí, debe decir. Y verás, nos debe decir, digo yo, no sé, verás mis manifestaciones para tu vida, lo que te conviene. Experimentarás lo sobrenatural que yo te puedo dar. Pero camina conmigo, junto conmigo. No camines solo, no camines sola. Podés llevar años en el Evangelio o tener una actividad religiosa nomás. Podés llevar años sin caminar con el Señor, viviendo en el Espíritu, viviendo en la iglesia, haciendo todo lo que dice, pero no viviendo, no en sus caminos, no obedeciendo la palabra que Él nos da. Y somos religiosos. Entonces, ¿cómo queremos caminar? ¿Como victoriosos? ¿O como caminar, como mirando nomás, desde afuera? Fíjense que Bartimeo estaba fuera del camino, pero decidió caminar con Él y cambiar su vida. Decidió. Para que podamos reflejar su fruto, así como dice Pablo en Gálatas, reflejando a Cristo. Tenemos una responsabilidad grande de reflejar a Cristo. Es muy grande, pero no es imposible, porque Él nos va a ayudar, porque Él nos lleva a la verdad, a esa verdad transformadora. Otra de las cosas, muchas veces estamos activando, estamos sirviendo y seguimos en esta condición de todo lo que yo le dije, pero no saben que muchas veces venimos sin ganas, con caras largas, vamos, cumplo, listo, pero no es con amor. Hagámoslos todos de corazón, pero pasa eso
venimos arrastrando los pies muchas veces para cumplir, pero tenemos un compromiso con Dios, no con el pastor ni con la pastora, es con Dios mismo. Y así venimos, así estamos. Por eso Dios no quiere despertar, porque si caminamos con Él, dice que ahí nuestro carácter tiene que ser transformado, ¿sí? Y ahí vienen los frutos del Espíritu, el amor, la templanza, todos los frutos del Espíritu. Y eso va a ser el resultado de caminar con Él. En Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu nos va a revelar, nos va a advertir de peligro. Muchas veces no sabemos cómo orar, pero dice que Él intercede por nosotros. Es todo, nos ha facilitado todo, pero no lo vemos, ¿sí? En Romanos 8:26 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En esa batalla que nos sentimos debilitados, en esas peleas, Él pelea por ti, Él que nos ayuda, Él pelea nuestra batalla. En las decisiones que tenemos que tomar muchas veces que estamos confundidos, Él nos va a dar la claridad, hermanos. Él nos va a dar esa palabra que necesitamos, vamos a ser guiados. Cuando no se dan las cosas es porque Él no quiere, porque sabe que no nos va a hacer bien. En esas situaciones que estamos desesperados, Él nos va a ayudar. Y muchas veces no vamos ni a entender, pero Él nos va a ayudar. Porque sabemos que en lo imposible, para Él es todo posible. Para nosotros muchas veces es imposible, pero para Él es todo posible. Siempre seas bajo su voluntad, ¿sí? Él nos va a dar los dones también, pero debemos madurar espiritualmente para poderlos poner en obra, ¿sí? Discernimientos de espíritu. ¿Para qué? Para identificar lo que no viene de Dios y lo que viene de Dios. Está todo disponible para nosotros, hermano. Todo disponible. Así, dones, sanidad, todos los dones que quieras. Si cada uno tiene un don, pero debemos vivir y caminar en el Espíritu. Hoy lo que quiere el Señor es que activemos. Que activemos para que despertar esos corazones y que tengamos hambre y sed de Él, que podamos confiar, ¿sí? Con esto ya termino porque no, ahí lo dejo. Tenía más para por ejemplo, me pasó el otro día que le contaba, no me acuerdo qué hermana, estamos yendo a natación con mi esposo, no sabemos nadar todavía. Y resulta que yo me agarré una contractura de esas bien feas y yo era mucho más adelantada que él. Yo ya dije, bueno, 2-3 clases más lo paso por mi pensamiento. Me agarré esa linda contractura. Cuando iba a querer flotar, se ve que metía todo el peso encima de mano, me agarró el tembleque, todo. 1.80 la pileta, imagínate. Él tocaba piso, yo no. Bueno, entonces me la pasé al lado de la escalera, hermanos. Al lado de la parecita, no quería salir. Por ahí me quería largar, pero mi Dios también estaba cerca de la pared. Entonces tenía que pasar por ahí y sálvese quien pueda, dije yo. ¿Y qué pasó? Me
me largué, nena, dije, bueno, me largo, llego a la mitad, agarrada a la pared. Y yo miraba a la profesora sentada mirándome por nada, y ahora ¿quién me va a sacar esta situación? Porque no hacía pie. Mi marido en la otra punta, mucho tampoco me podía ayudar, porque me iban a dar hasta allá a socorrerme. Y bueno, miro un muchacho, un hombre grande que viene, guardavida. Bueno, dije, mi razonamiento, realmente lo que yo digo, me vas a sacar, pero me vas a tirar el brazo, porque claro, yo tengo este brazo operado, el otro medio yo me va a sacar el brazo, porque pensé, yo digo, no, me va a tirar para arriba, ¿no? Y no me dice, agarre la tabla. Y me tenía que sacar la mano de la pared y me daba miedo que me vaya, y trataba para que bueno, cerré mis ojos, lo hice y me fui pataleando. Cuando miro, no estaba más él, iba sola. Entonces yo dije, así debe ser, Señor, en el momento de desesperación, ahí ¿quién me salva? ¿Quién me salva? Dios vino y me estiró la mano. Y yo, así debe ser nuestro Dios. Cuando estamos en ese momento de desesperación que pensamos que lo van a hundir, Él viene y te estira la mano y te saca de donde vos estás. Y confiamos, ¿sí? Y quizás uno pone muchas veces la confianza en el hombre, como yo puse la confianza en Él, ¿sí? Pero bueno, es Dios lo que nos quiere llevar, hermano. Cuando ya es tiempo que empecemos a activar lo que Dios puso en nosotros y que podamos caminar con Él para que nos ayude, nos guíe en nuestra vida, como hijos, que nos guíe como pueblo, para que nosotros también podamos ayudar a otros. Que no nos quedemos con esas experiencias pasadas, sino que tiene que ser algo nuevo de cada día, ese fresco de Dios. Como dice en Hechos, por ejemplo, cuando los apóstoles vino el Espíritu Santo, ellos lo recibieron, pero después en Hechos 4, no me acuerdo el versículo, pero sé que en Hechos 4, ellos vuelven a recibir el Espíritu Santo para ser fortalecidos por lo que viene para ellos, para los problemas y todas las situaciones. Así mismo nosotros mismos tenemos que tener todos los días esa frescura de Dios en nuestra vida y en nuestro caminar con Él, agarrado así de la mano de Dios. Amén. Ese es el mensaje que Dios me dio para nosotros, primeramente, como digo, para mi vida. Pero es, no vivas en el Espíritu, vive y camina. Amén. Amén. Vamos a escuchar una adoración que también busqué, pero mientras tanto el pastor, después el que quiera pasar adelante, como hace el pastor siempre, para el que quiera, para que lo pueda ministrar, ¿sí? Nos ponemos de pie y vamos a adorarle a Él, y que en esta tarde nos diga el Señor y nos preguntemos, ¿cómo estoy caminando? ¿Cómo estamos caminando? Sería la pregunta, ¿sí? Solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Sube tu voz. Amarte solo a ti, Señor.